Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 7, 24 de septiembre de 1998, 7:15 AM. Apartamento familiar Iraga, Raccoon City, Condado de Arklay, Estados Unidos de América. Lentamente, Louis se despertó de su letargo. Se incorporó en la cama, estiró los brazos y bostezó. Chasqueó los labios un par de veces mientras sus ojos seguían entrecerrados, se levantó perezosamente y se dirigió al baño del apartamento. Afuera, podía oír el trinar de los pájaros y a la gente comenzando su jornada, y por las voces del otro lado de la puerta, reconoció a Saito y su familia. Al abrir la puerta, la recibió el sonido del agua corriendo. Saito se lavaba las manos mientras comía rápidamente una tostada. «Buenos días, Louise», saludó Saito, saludándola con la mano mientras terminaba de guardar sus cosas en la mochila. «Buenos días, Saito», respondió Louise mientras se dirigía al refrigerador y sacaba un galón de leche casi vacío. Vertió el resto en un tazón de cereal, tiró el cartón de plástico a la basura y se sentó a la mesa de la cocina para empezar a comer. «¿Estás a punto de ir a la escuela?», preguntó entre mordiscos, y Saito asintió mientras masticaba y tragaba su trozo de tostada. «Sí», confirmó. «Debería ser un día bastante aburrido, considerando todo. Sin exámenes ni nada». «Qué rico», respondió Louise, llevándose otra cucharada de Cinnamon Toast Crunch a la boca. Mientras masticaba y tragaba, sus pensamientos volvieron a lo sucedido 2 noches atrás. No solo a las consecuencias inesperadas y desagradables de su invocación, sino también a lo que ocurrió justo después y que lo eclipsó por completo. Ninguno de los dos había hablado mucho del tema, aparte de lo que le contaron a la policía y a los padres de Saito al regresar a la biblioteca. La policía salió de inmediato a recoger el cadáver del perro que Louise había matado, con la intención de realizarle la prueba de la rabia, mientras que los padres de Saito fueron a buscarlos. El señor y la señora Iraga estaban, de alguna manera, más angustiados que Saito y Louise. Los padres se preocuparon por los dos adolescentes prácticamente toda la noche para asegurarse de que no les hubiera pasado nada. Por suerte, no les pasó nada, pero aún así estuvieron a punto de sufrir una tragedia. A Saito y Louise no les permitieron volver al bosque. Los padres de Saito se lo prohibieron expresamente. No es que ninguno de los dos tuviera intención de hacerlo pronto. Si bien lograron mantener la calma en presencia de adultos, fue más tarde esa noche, cuando Louise finalmente se acostó, que comprendió lo sucedido. Ella y Saito habían sido atacados por un animal salvaje, uno que posiblemente los habría matado si Louise no hubiera tenido su varita a mano. O al menos los habría herido gravemente. No quería pensar en lo que habría pasado si ese perro se hubiera topado con otra persona. Por la forma en que se abalanzó sobre la garganta de Saito, era obvio que iba a matarlo. Pero eso no fue lo más perturbador. Ese honor recaía en lo que hizo después de que Louise lo atacara con la explosión por primera vez. Tenía las patas rotas, parte del pecho hundido y sangraba profusamente. En teoría, aquella pobre criatura debería haber quedado reducida a un amasijo moribundo y destrozado, pero no fue así. El perro actuó como si no notara ni le importaran sus heridas, y en cambio siguió arrastrándose hacia ellas con una sed de sangre insaciable. No había expresado sus pensamientos entonces, pero en ese momento Louise supo que aquella criatura ya no era un perro. Era algo completamente distinto, un monstruo que debía ser eliminado antes de que pudiera lastimar a alguien más, pero lo que más la asustaba era no saber qué era exactamente. En parte, le recordaba algunas historias de sus padres, sobre todo de nigromantes perversos que profanaban cadáveres para sus propios fines. Pero eso ocurría en su hogar, donde la magia era común y corriente. La magia, y por extensión la nigromancia, no existían en la tierra fuera de ella misma. Así que, pasara lo que pasara con aquel perro, estaba bastante segura de que no se trataba de un muerto resucitado. Al mismo tiempo, persistía esa punzada de incertidumbre que no desaparecía. Dado el relativo silencio de Saito, era evidente que él tampoco quería hablar mucho del tema, así que Louise se guardó sus pensamientos para sí misma. Estaba bastante segura de que él había llegado a las mismas conclusiones que ella, pero pensó que lo mejor era distanciarse un poco del encuentro antes de volver a mencionarlo. ¿A qué hora te vas?, preguntó finalmente Louise, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. El autobús debería llegar en unos 10 minutos, reveló Saito, terminando su tostada y poniéndose de pie. Colgándose la mochila al hombro, anunció: «Papá ya está en el trabajo y mamá en la tienda. Debería volver en un rato. Me voy. Nos vemos después de clase».
Adiós, respondió Louise, saludando levemente con la mano mientras Saito salía por la puerta. Oyó cómo cerraba la puerta con llave y volvió a desayunar. El silencio se apoderó del apartamento y Louise disfrutó de él un rato. Tras terminar sus cereales, enjuagó el tazón y lo metió en el lavavajillas antes de sentarse en el sofá. Pensando que ver las noticias sería una buena forma de pasar el rato antes de que llegara la señora Iraga para empezar las clases, cogió el mando a distancia y encendió la tele. Por suerte, ya estaba sintonizada en el canal de noticias local de Raccoon City, así que no tuvo que preocuparse de cambiar de canal. Hoy será un día soleado y radiante, con una máxima de 22 grados y una mínima de 18, informó el meteorólogo, señalando un mapa proyectado del condado de Arklay detrás de él. Con 0% de probabilidad de lluvia, no hay que preocuparse porque el partido de hoy se interrumpa. Así que salgan a apoyar a sus Raccoon City Sharks. Te dejo con Amanda. Gracias, Tom, respondió la presentadora mirando a la cámara. Acto seguido, anunció. Estamos recibiendo informes de un aumento repentino de hospitalizaciones esta mañana debido a la enfermedad no identificada que ha estado afectando a Raccoon City últimamente. Por el momento, se desconoce el motivo, pero tanto el Dr. Nathaniel Barr del Hospital Spencer Memorial como el jefe de policía Brian Irons han insistido en que todo está perfectamente bajo control. Nos hemos puesto en contacto con el alcalde Michael Warren para obtener declaraciones, pero su oficina no ha respondido. En cualquier caso, seguiremos monitoreando la situación conforme se desarrolle. La presentadora cambió de tema, pero Louise seguía obsesionada con lo que acababa de decir. Un mal presentimiento le invadió el estómago, preguntándose si el ataque del perro tenía alguna relación con lo que había estado ocurriendo en Raccoon City desde su llegada. Intentó aceptar la noticia como algo normal, que todo estaba bajo control, pero no pudo. No sabía por qué, pero algo le gritaba que las cosas habían salido terriblemente mal. Sentado junto a la ventana del autobús, Saito miraba hacia afuera y observaba en silencio la ciudad que pasaba ante sus ojos. Su mochila estaba cuidadosamente colocada a sus pies, y a su alrededor podía oír a sus compañeros de clase conversando sobre una infinidad de temas. ¿Qué respuesta obtuviste en la pregunta 4? No pude descifrarla. No puedo creer que el profesor Lee nos haga hacer otro examen. Si solo tuvimos uno la semana pasada. Nos odia, lo juro. Tío, mi padre consiguió entradas para el partido de los Sharks hoy. Me va a sacar a la hora del almuerzo. Tenemos una entrada extra. ¿Quieres venir? Claro que sí. Más adentro del autobús se oían conversaciones, pero a Saito no le importaba prestarles mucha atención. Al fin y al cabo, no eran asunto suyo. En cambio, sus pensamientos se centraron en lo que había pasado 2 noches antes, sobre todo en lo ocurrido. La invocación, aquel perro enfermo, todo aquello seguía perturbándolo. Inconscientemente, se llevó las manos a la garganta, frotándose el lugar donde probablemente le habrían mordido las mandíbulas del perro. Si Louise no hubiera estado allí, o si hubiera tardado solo unos segundos más en lanzar el hechizo, Saito sabía que podría haber muerto. O, al menos, haber acabado en el hospital. La muerte había estado a escasos metros de él. Se estremeció y se abrazó a sí mismo, intentando acallar el miedo simplemente observando los edificios pasar. El tráfico era normal, y se veía a bastantes corredores haciendo sus carreras matutinas, algunos bebiendo agua de sus botellas reutilizables. Todo parecía normal, pero no podía sacudirse la persistente sensación de que algo andaba mal. Saito se preparó para atribuirlo a los nervios y seguir adelante, cuando algo interrumpió sus pensamientos. «Oye, Saito. ¿Estás bien, tío?» Oyó que una voz le llamaba. Saito dio un pequeño respingo y giró la cabeza para ver a uno de sus amigos, un chico de su edad, de pelo negro corto y piel morena, llamado Desaun, que lo miraba desde detrás de su asiento. Recomponiéndose, Saito asintió rápidamente y respondió. «Sí, estoy bien. Solo que, tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo. ¿Quieres hablar de ello?» Saito negó con la cabeza y respondió. «No, estoy bien. Lo siento, pero prefiero no hablar de eso ahora mismo». Desaun frunció los labios. Era evidente que quería continuar, pero suspiró rápidamente. Cambiando de tema, añadió. «Vale, tío. Si quieres hablar, siempre estoy dispuesto a escucharte». «Gracias, Desaun», respondió Saito con una leve sonrisa. «Lo aprecio. De verdad». Desaun sonrió y asintió, luego miró ligeramente alrededor del autobús. Inclinándose hacia Saito, le susurró en tono conspirador. «Oye, los chicos y yo nos preguntábamos, ¿cuándo nos vas a presentar a tu novia?»
¿Mi novia? Preguntó Saito, echando la cabeza hacia atrás. No, tengo novia. ¿De dónde sacaste eso? Anda ya, tío. Sabes perfectamente de quién estoy hablando, interrumpió Desaun. ¿Sabes? La chica francesa del pelo rosa con la que has estado saliendo prácticamente a diario durante el último mes. Espera, ¿te refieres a Louise? Preguntó Saito, abriendo mucho los ojos. Sí, ella, confirmó Desaun chasqueando los dedos y señalando a Saito. La chica sin, vale. Ya lo entiendo, interrumpió Saito. Aunque sabía que era imposible que Louise oyera la conversación, a esas alturas ya sabía que el tamaño de su pecho era un tema muy delicado para ella, uno que solía tener consecuencias explosivas si se le provocaba. Sentía un pavor constante cada vez que se mencionaba el tema, temiendo que ella supiera mágicamente que estaba hablando de ello, así que procuraba evitarlo por completo siempre que podía. Saito suspiró y se frotó la nuca antes de admitir. Vale, sí. Últimamente he estado pasando mucho tiempo con Louise, y todavía no os la he presentado. Pero no es mi novia. Desaun miró a Saito en silencio durante unos instantes, con una ceja alzada en señal de incredulidad, y luego respondió. ¿Me estás tomando el pelo? Saito, ella vive contigo. Sí, pero solo porque no tiene a dónde ir, insistió Saito con vehemencia. Luego declaró firmemente. Desaun, Louise y yo no somos novios. Solo somos amigos. Desaun miró a Saito con indiferencia, luego puso los ojos en blanco y dijo. Vale, lo que tú digas, tío. Gracias, respondió Saito, y volvió la mirada hacia la ventana. Durante unos instantes, lo único que oyó fue el chirrido de las ruedas sobre el pavimento y las conversaciones a su alrededor. Fue un momento de paz, un momento en el que se sintió absorto. Entonces Desaun rompió esa tranquilidad preguntando, ¿y cuándo vas a invitarla a salir? Tío. Replicó Saito, fulminando con la mirada a su amigo, que solo soltó una risita. Vamos, Saito. Te conozco desde primer año, le recordó Desaun. No puedes ocultarme esto, y sé perfectamente que te gusta. Tú mismo nos dijiste que crees que Louise es inteligente, guapa y que tiene un acento encantador. Ya entiendo, interrumpió Saito, fulminando con la mirada a su amigo, quien le devolvió una sonrisa pícara. Solo repito lo que me dijiste, señaló Desaun con aire de suficiencia. Es obvio que al menos te interesa. Muchas chicas lo han intentado sin éxito, lo cual, por cierto, era bastante molesto de ver, pero esta lo ha conseguido. Así que, déjame preguntarte de nuevo, ¿cuándo piensas invitarla a salir? Porque parece que es un partidazo, así que si no haces nada, alguien más podría conquistarla. Saito miró a su amigo con exasperación y luego protestó. Desaun, yo no, bueno, sí, ya les conté esas cosas, pero Louise es solo mi amiga. No voy a invitarla a salir. De todas formas, no creo que me diga que sí. Ajá, respondió Desaun secamente, entrecerrando los ojos mientras asentía lentamente. Lo que sea que tengas que decirte para poder dormir por las noches, tío. Dicho esto, Desaun se giró para volver a mirar hacia el frente del autobús. Saito lo miró fijamente un instante, luego negó con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Intentó convencerse de que Desaun se lo imaginaba, pero la verdad era que no sabía muy bien qué sentía por Louise. Sin duda era una de sus mejores amigas, eso seguro, y no se había hecho tan amigo de nadie como de ella, sobre todo en tan poco tiempo. Pero eso solo significaba que eran muy buenos amigos, ¿no? Cualquier reflexión sobre la naturaleza de su relación con Louise se vio interrumpida por el sonido de las sirenas. 3 patrullas pasaron a toda velocidad, atrayendo la atención de todos. Saito, junto con otros estudiantes, se puso de pie y se pegó al cristal para intentar ver qué ocurría, pero enseguida los coches de policía desaparecieron de su vista. ¿Qué demonios fue todo eso? Preguntó alguien, pero Saito no reconoció quién. Yo no lo sé, admitió Saito mientras la oscura sensación de vacío volvía a su estómago. 24 de septiembre de 1998, 13:30. El fin del período Edo de Japón y del shogunato Tokugawa, que había gobernado las islas durante más de 250 años, comenzó en 1853 con la llegada del Comodoro Perry, quien, a punta de pistola, abrió el Japón aislacionista al comercio exterior, explicó Sakura Hiraga a una absorta Louise, que tomaba notas. De fondo, se oían coches que pasaban por la calle, y el televisor, con el volumen bajo, sintonizó el canal de noticias local. Continuó. Al reconocer la brecha que los separaba de las potencias occidentales, como Estados Unidos y los diversos imperios europeos, varios líderes japoneses se percataron de su precaria situación.
En aquel entonces, las naciones occidentales expandían sus ambiciones imperiales en Asia, y Japón bien podría haber sido el siguiente objetivo. Mientras el shogunato intentaba mantener su poder y perpetuar la ideología aislacionista extrema de Japón, que castigaba con la muerte a los ciudadanos que abandonaran las islas y a los extranjeros que pisaran suelo japonés, los reformadores buscaban restaurar un gobierno imperial centralizado y abrir el país al mundo exterior. Tras una breve guerra civil, el gobierno imperial se restauró bajo el emperador Meiji, dando inicio a la restauración Meiji. ¿Le pusieron ese nombre en su honor?, preguntó Louise, suponiendo que era la opción más probable. Varios períodos históricos de Alquegenia llevaban el nombre del monarca reinante, y no veía por qué no ocurriría lo mismo en la Tierra. Sin embargo, para su sorpresa, la señora Hiraga negó con la cabeza. No, en realidad, aunque es una idea errónea muy común, aclaró la señora Hiraga. Durante su vida, al emperador Meiji se le conocía simplemente como el emperador. Su nombre personal, Mutsuhito, nunca se usó oficialmente fuera de las firmas. Primero se le dio el nombre de Restauración Meiji, y Meiji significa gobierno ilustrado. Fue solo después de su muerte en 1912 que se le cambió póstumamente el nombre a Emperador Meiji, de acuerdo con la tradición imperial. Ah, ya entiendo, respondió Louise. Aunque no comprendía del todo la filosofía que la sustentaba, al menos podía entender su punto de vista. Anotando eso en su libreta, preguntó: ¿qué sucedió exactamente durante la restauración Meiji? Japón se abrió al mundo con el objetivo de modernizar sus instituciones obsoletas, respondió la señora Hiraga. Instituciones que lo hacían vulnerable a las potencias extranjeras. Llegaron a la conclusión de que, al tomar la iniciativa, se convertirían en una potencia dominante en el mundo. De lo contrario, serían dominados. Para ello, comenzaron a adoptar ideas y avances occidentales, fusionándolos a la vez con sus ideologías orientales tradicionales, creando algo nuevo. Algo singularmente japonés. Como parte de este esfuerzo, Japón empezó a enviar estudiantes a prestigiosas universidades de todo el mundo para que aprendieran de las grandes potencias y luego los trajeran de vuelta a casa para compartir sus conocimientos con la patria. Se fomentó una fuerte identidad nacional mediante la creación de un dialecto nacional, se aprobaron reformas agrarias, se abolió el sistema feudal samurái a lo largo de varios años y se establecieron sistemas de educación pública en todo el país. Esa era otra diferencia interesante entre la tierra natal de Louise y la tierra. En Alquegenia, solo la nobleza recibía educación, tanto en el uso de la magia como en política. Al fin y al cabo, se esperaba que gobernaran, y los gobernantes legítimos debían saber lo que hacían. En contraste, la mayoría de la gente común ni siquiera sabía leer, relegada a una existencia puramente servil. En la Tierra, sin embargo, al menos en la mayoría de los países desarrollados, se hacía hincapié en educar a casi todos, bajo la creencia de que la educación era un derecho universal. La idea de limitar la educación a unos pocos y dejar al resto en la ignorancia se consideraba extremadamente anticuada, si no directamente opresiva. Si bien aún no estaba del todo convencida de sus méritos, tenía que admitir que educar a todos había dado frutos. Había abierto vastas reservas de potencial hasta entonces sin explotar, permitiendo que las ideas se difundieran, crecieran y se entrelazaran, aumentando la prosperidad para todos. ¿Funcionó?, preguntó Louise, y la señora Hiraga sonrió mientras asentía. Así fue, confirmó. Cuando el emperador Meiji ascendió al trono en 1868, Japón era una sociedad feudal y agraria. Para cuando falleció en 1912, Japón se había convertido en una potencia industrial, capaz de competir con las demás grandes potencias mundiales. Hoy en día, Japón es la segunda economía más grande del planeta, solo por detrás de Estados Unidos. ¡Guau!, murmuró Louise, apoyando la pluma sobre el papel. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras reflexionaba sobre las implicaciones y posibilidades. Si bien sus situaciones eran diferentes en muchos aspectos, Tristain le recordaba a Japón en muchos otros. Ambas eran sociedades feudales bastante descentralizadas, gobernadas por una familia real, con el país dividido entre decenas, si no cientos, de pequeñas propiedades y señores. Ambas eran, en aquel entonces, naciones débiles rodeadas de vecinos mucho más poderosos que no deseaban otra cosa que ejercer su influencia sobre ellas, sino conquistarlas directamente. Si Japón había logrado modernizarse tan rápidamente y convertirse en una potencia mundial dominante en tan poco tiempo, apenas unas décadas, ¿acaso Tristain podría hacer lo mismo?
Evidentemente, les funcionó, y su país vecino, China, les proporcionó un ejemplo casi perfecto de lo que sucede cuando un país se niega a modernizarse mientras sus vecinos sí lo hacen. China era uno de los países más antiguos del mundo, uno que dominó el continente asiático durante gran parte de su historia. Pero se estancó, se aisló y terminó bajo el dominio de varias potencias occidentales. Solo recientemente China ha comenzado a recuperar su lugar en el escenario mundial, pero lo último que Louise deseaba era que Tristan cayera en esa situación. Si existiera una manera de establecer un contacto permanente entre Tristan y la Tierra, podrían enviar estudiantes a países terrestres, aprender todo lo posible y luego llevar ese conocimiento a Tristan, lo que les permitiría saltarse siglos. Sin duda, sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Si bien Louise estaba segura de que la princesa Henrietta aprovecharía la oportunidad para mejorar su país, y probablemente su propia familia también, había muchos nobles en todo el reino que verían estas reformas como amenazas a su soberanía. Especialmente con la difusión de ideas de la tierra en Alquegenia. Ideas sobre igualdad de derechos, educación y distribución del poder. Sin duda se opondrían, al igual que lo hizo el shogunato. La probabilidad de una guerra civil se dispararía. Por no mencionar que la Iglesia probablemente también se opondría. Siempre habían tenido un interés personal en mantener la estabilidad, sobre todo en lo que respecta al progreso. El contacto con la Tierra causaría un gran revuelo. Incluso existía la posibilidad de que los elfos no lo apreciaran, dado todo el esfuerzo que habían dedicado durante siglos a confinar a su pueblo a Alquegenia. Pero eso no le preocupaba demasiado. Los elfos estaban demasiado lejos como para hacer algo al respecto, aunque quisieran. Es más, la posibilidad de que las naciones terrestres dominaran Tristan y Alquegenia aumentaba drásticamente si se establecía un contacto permanente. En todos los aspectos, con la notable excepción de la magia, la Tierra era mucho más poderosa. Tenía más habitantes, sus armas eran tan terriblemente poderosas que hacían que incluso el mago más fuerte pareciera débil y patético, y podían fabricar y producir más cosas en un mes que Tristan en todo un año. Si Alquegenia y la Tierra llegaran a enfrentarse, o incluso solo los Estados Unidos, su amado hogar retrocedería a la Edad de Piedra. La única ventaja era que Terre y la Tierra eran dos planetas completamente diferentes, y la conexión entre ellos dependía de la magia alquegeniana. De lo contrario, la dominación terrestre no supondría ningún desafío. Intentar llevar a cabo una restauración Meiji para Tristan sería increíblemente arriesgado, pero si lo lograban, la seguridad y el dominio de Tristan estarían prácticamente garantizados. No necesitarían depender de alianzas matrimoniales para protegerse. Podrían protegerse por sí mismos. Louise tendría que pensarlo mejor, pero suponía que para cuando regresara a casa, encontraría una respuesta. La idea de regresar a Tristan le amargó el ánimo y la hizo fruncir el ceño. Aunque sabía que completar la invocación era prácticamente imposible, una parte de ella esperaba que hubiera funcionado. Al menos hasta que supo que Saito debía ser su familiar. Incluso si existía la remota posibilidad de que completar la invocación la llevara de vuelta a casa, se negaba a arriesgarse a separar a Saito de su familia. Por ahora, estaría atrapada en la tierra, al menos hasta que encontrara la forma de regresar. Algo que aún no sabía si era posible. Al menos no todo era malo. Vivir en la Tierra, en Raccoon City con los Hiraga, era agradable, dejando de lado sus dudas sobre Umbrella. En general, era feliz. Aún así, no podía evitar preguntarse cuánto tardaría en volver a casa. Ya se había resignado a vivir en la Tierra al menos unos años. Con suerte, su hogar seguiría siendo reconocible para cuando regresara. Era obvio para todos que la Reconquista estaba ganando la guerra civil de Albion en ese momento, y si lograban derrocar a los Tudor, Tristan sería la siguiente. De hecho, podría no haber un hogar al que regresar en tan solo unos meses. Su ceño se frunció aún más y no pudo evitar suspirar. «Louise, ¿estás bien?», preguntó la señora Hiraga con voz preocupada. Al salir de su estupor, Louise negó con la cabeza y agitó la mano. Luego dijo: «No, estoy bien. Solo, estaba pensando en casa, eso es todo». «Ah, ya veo», respondió la señora Hiraga con un leve ceño fruncido. A diferencia de Saito, sus padres seguían sin saber que Louise provenía de otro mundo. Ni que podía hacer magia. Creían que era víctima de trata de personas, y por eso, por precaución, decidieron no adentrarse demasiado en su tierra natal. Lo último que querían era molestarla, algo que Louise agradeció profundamente. Sin embargo, esto hizo que su culpa por el engaño fuera aún mayor.
En fin, estoy bien, dijo Louise, llevando su bolígrafo a la libreta mientras volvía a mirar expectante a la señora Iraga. Por favor, continúe. La señora Iraga frunció los labios, asintió y reanudó su clase. Bien. Durante la restauración Meiji, Japón comenzó a... La interrumpió un estruendo proveniente del televisor, que captó la atención de ambas. Alarmadas, se giraron y vieron un boletín informativo de última hora en la pantalla, y Louise sintió un nudo en el estómago. Última hora. Se está produciendo un disturbio en el partido de los Sharks contra los Thunder en el estadio Warren. Exclamó una reportera. Estaba de pie frente al enorme estadio, gritando por el micrófono mientras los espectadores, aterrorizados, corrían a su lado, al tiempo que numerosos policías intentaban restablecer el control de la situación. Hay más de 50 agentes aquí ahora mismo. Katy, ¿puedes describir lo que está pasando? ¿Por qué se están produciendo disturbios? Preguntó el presentador, intentando mantener la calma, aunque su rostro reflejaba fácilmente su miedo y confusión. Según los testigos, un hombre empezó a sembrar el caos en las gradas, agrediendo a decenas de personas que, a su vez, comenzaron a atacar a otras, respondió la reportera, y luego miró por encima del hombro un instante al pasar una ambulancia a toda velocidad. Es un caos total, Tom. Nante Kotoda, murmuró la señora Iraga en voz baja, y Louise miró la pantalla con los ojos muy abiertos. Fondateur, repitió Louise al unísono con su tutor, olvidando por completo sus estudios al centrar toda su atención en la pantalla. Solo el sonido de los helicópteros que pasaban por encima los hizo reaccionar, y Louise corrió hacia la ventana para ver qué sucedía. Para su sorpresa, el sonido no provenía de un helicóptero de noticias. En cambio, vio 3 helicópteros Chinook sobrevolando la zona, mientras el sonido de las sirenas de la policía resonaba a su alrededor. A Saito le costaba concentrarse en la clase de historia. No porque no fuera interesante, sino porque su atención, y la de casi todos los demás, estaba dispersa. Padres preocupados sacaban a los alumnos de clase antes de tiempo por toda la escuela, y casi la mitad de sus compañeros ya se habían marchado. No tenía ni idea de lo que ocurría, pero el sonido incesante de las sirenas de la policía y los helicópteros militares lo asustaba y lo confundía. Con la garganta seca, bebió el último sorbo de su botella de agua Dasani, pero apenas le calmó la sed. Los arqueólogos siguen investigando esta antigua civilización, pero lo que han encontrado hasta ahora, tras solo unos años de excavación, es extraordinario, prosiguió el señor Dalal con su clase, aparentemente ajeno a la ansiedad de sus alumnos. O quizá no lo era, e intentaba tranquilizarlos actuando como si todo fuera normal. La táctica, evidentemente, no funcionaba, dado que muchos alumnos estaban demasiado ocupados mirando por la ventana, observando cómo los policías colocaban barricadas en la calle, como para prestar atención. Saito, aunque solo fuera para distraerse, intentó escuchar lo que decía su profesor. Los Varyag, como al parecer se autodenominaban según las runas nórdicas traducidas encontradas en Escandinavia, parecían ser una civilización muy avanzada que existió hace 6000 años, reveló el señor Dalal, dibujando con tiza sobre un mapa proyectado del norte de Europa. Tenían un sistema de escritura complejo, una religión que se asemejaba a la antigua religión nórdica, pero que difería en varios aspectos clave que se tratarán más adelante, y, lo más sorprendente de todo, sabían cómo fabricar acero. Eso despertó la curiosidad de Saito, quien arqueó una ceja y preguntó, ¿los Varyag usaban acero? ¿Hace 6000 años? Por lo visto, sí. De hecho, un acero de calidad relativamente alta, similar al acero de Damasco, confirmó el señor Dalal, volviéndose hacia Saito. Un breve ceño fruncido cruzó su rostro al ver que solo unos pocos estudiantes prestaban atención, pero continuó de todos modos. Mientras que sus vecinos utilizaban, en el mejor de los casos, aleaciones de bronce primitivas, los Varyag ya dominaban las armas y armaduras de acero. El alcance de su civilización es, por el momento, desconocido, pero los artefactos de acero de 6000 años de antigüedad que la corporación Umbrella encontró en la península arábiga hace años indican que su influencia fue vasta y extensa. Eso, no me parece correcto, admitió Saito rascándose la cabeza. Creía que habíamos descubierto cómo fabricar acero hace solo 4000 años, e incluso entonces era difícil producirlo en grandes cantidades hasta hace relativamente poco. Eso es lo que hace a los Varyag tan fascinantes. Exclamó el señor Dalal con una sonrisa. Tienen el potencial de revolucionar todo lo que creíamos saber sobre la historia mundial. Los Varyag son quizá la civilización antigua más avanzada que jamás hayamos descubierto. Una auténtica Atlántida, si se quiere.
Si eran tan avanzados, gritó otro estudiante tras levantar la mano, ¿cómo es que los encontramos recién ahora? ¿Y cómo es que no hay ciudades enormes por ahí? Lo único que hemos encontrado hasta ahora son armas, armaduras y runas. Ah, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Preguntó retóricamente el señor Dalal mientras se volvía para escribir de nuevo en la pizarra. La verdad es que no lo sabemos. Solo sabemos que desaparecieron hace 6000 años tras una calamidad desconocida. Sin embargo, basándose en tablillas rúnicas descubiertas en el Robalcali, algunos arqueólogos han empezado a teorizar que una plaga los asoló. Una plaga que atribuyeron a una tribu nómada llamada Marquei, que se instaló en el corazón de su civilización justo cuando la plaga azotó. Nadie sabe con certeza por qué, pero parece que los Baryak movilizaron a casi toda su civilización para perseguirlos desde Escandinavia hasta Arabia, lo que provocó la extinción de ambos pueblos. Saito no pudo evitar hacer una mueca. Si bien se mostraba escéptico ante las extravagantes afirmaciones, la idea de que todo un pueblo se matara por venganza le revolvía el estómago. Entonces levantó la mano, y cuando el señor Dalal le dio la palabra, preguntó, ¿y qué hay de esos Marquei? ¿Sabemos algo de ellos? Lamentablemente, los únicos registros que se conservan provienen de los propios Baryak, quienes distan mucho de ser una fuente imparcial, reveló el señor Dalal con el ceño fruncido. Todo lo que sabemos de los Marquei es lo que mencioné anteriormente, y que los Baryak los consideraban, por desgracia, brujas que debían ser asesinadas. Oh, perfecto. Un juicio de brujas al estilo de Salem a nivel de toda la civilización. Eso debió ser divertido, bromeó otro estudiante, y algunos rieron entre dientes. Saito, sin embargo, permaneció en silencio y frunció el ceño. Normalmente, habría descartado las habladurías sobre brujas como meras paranoias, pero eso fue antes de conocer a Louise. Una bruja de verdad, o maga, como insistía en llamarse. ¿Era posible que Louise y la Marquei estuvieran conectadas de alguna manera? Ella había teorizado que la conexión entre la Tierra y Terre era más permeable de lo que se creía. Seguía pareciendo improbable, pero claro, conocer a una chica de otro mundo parecía increíble hacía un mes. Todo era posible. Aunque ese mismo argumento podía aplicarse a casi cualquier mito histórico y referencia sobre supuestos usuarios de magia de cualquier parte del mundo, así que no había ninguna razón real para creer que la Marquei en particular tuviera una conexión genuina con la magia y el mundo de Louise, ¿verdad? Al menos, Louise probablemente agradecería esta información, así que tomó algunas notas para compartirlas con ella al llegar a casa. Luego volvió a chasquear los labios, sintiendo de nuevo la sed. Al darse cuenta de que su botella de agua estaba vacía, Saito levantó la mano y preguntó, «Señor Dalal, ¿puedo ir a buscar un poco de agua?» «Por supuesto, solo tienes que coger un permiso para salir», respondió el señor Dalal. Saito asintió con aprobación mientras se levantaba de su pupitre, recogía su botella de agua vacía, se dirigía a la puerta del aula, tomaba el pase de salida que colgaba de un gancho junto a la puerta y salía al pasillo. Algunos estudiantes estaban por allí, guardando sus pertenencias en sus mochilas antes de apresurarse hacia la entrada de la escuela. Sin duda, sus padres habían venido a buscarlos, y Saito se preguntó si los suyos harían lo mismo. Supuso que no. Sus padres eran notoriamente tercos con las obligaciones que consideraban importantes, y la escuela era una de ellas. Si lo sacaban temprano, eso significaba que algo había salido muy mal. Haciendo girar el pase de pasillo con desgana en la mano, Saito se dirigió al baño más cercano silbando una melodía alegre. Algunos profesores recorrían los pasillos. Otros conversaban con un policía cerca de una de las salidas. Otro estudiante bebía de la fuente, así que Saito se colocó tranquilamente detrás de él y esperó pacientemente. Al poco rato, el estudiante terminó, se enderezó y se limpió los labios. «Es todo tuyo, tío», dijo el estudiante, que por lo que parecía, era de último curso, y Saito asintió. Dio un paso al frente con su botella de agua en la mano, desenroscó el tapón y la inclinó hacia el grifo. Justo cuando iba a pulsar el botón de la fuente, se le resbaló el tapón y se le escapó de las manos. «¡Maldita sea!», exclamó Saito. Dejó la botella vacía sobre la fuente y se agachó para recoger la tapa suelta. La sacudió un poco, sopló dentro del plástico por si acaso y se dispuso a continuar donde lo había dejado, mientras tomaba un trago rápido. Justo entonces oyó un fuerte golpe contra una taquilla cercana. Sorprendido, Saito se giró y vio al estudiante de antes desplomado contra las taquillas azules. Tosía violentamente, se agarraba la garganta y le daba la espalda.
La preocupación venció la sed de Saito, quien dejó su botella de agua y se dirigió hacia el estudiante de último año. ¿Qué pasa, tío? ¿Estás bien?, preguntó Saito, recibiendo como respuesta otro ataque de tos. No era una tos seca, como cuando alguien se aclara la garganta. Era más fuerte, más húmeda, y cada estornudo sonaba como si le desgarrara los pulmones al pobre chico. Sintiendo cómo se le aceleraba el corazón, Saito extendió la mano con cautela para agarrar el hombro del estudiante, pero el chico se dobló sobre sí mismo y tosió de nuevo. Esta vez, algo salpicó el suelo, y para horror de Saito, era sangre roja oscura. Retrocediendo, Saito vio cómo el cuello del chico palidecía rápidamente. Luego cayó al suelo y comenzó a convulsionar violentamente. «¡Dios mío!», gritó Saito, corriendo a ayudar al chico. Al darle la vuelta y ponerlo boca arriba, Saito se quedó sin aliento al ver cómo los ojos del estudiante mayor se nublaban y cómo la saliva espumosa le salía de la boca abierta. Al darse cuenta de que no sabía qué hacer y de que el estudiante necesitaba ayuda desesperadamente, Saito se giró hacia los profesores y el policía que estaban al final del pasillo y gritó: «¡Que alguien me ayude!». Sus gritos llamaron su atención, e inmediatamente corrieron a auxiliarlo. «Atrás, chico», ordenó el policía mientras empujaba a Saito. Una vez que Saito estuvo al otro lado del pasillo, el agente se volvió hacia el estudiante gravemente enfermo y comenzó a señalar con el brazo hacia la enfermería. «Tenemos que llevarlo a la enfermería, ahora mismo». Trabajando en equipo, los profesores y el policía levantaron con cuidado del suelo al niño, que aún convulsionaba. Antes de irse, uno de ellos le dijo a Saito: «Estudiante, regresa a tu aula ahora. Nosotros nos encargaremos de ahora en adelante». Sin que se lo repitieran, Saito asintió con vehemencia y corrió de vuelta a su aula. Una parte de él se preguntó si ese era el procedimiento correcto para atender a un alumno convulsionando, pero en ese momento no le importaba. Solo quería salir de allí. Sin embargo, antes de volver a entrar, se detuvo y miró hacia la fuente de agua. Su botella vacía seguía allí, y se le pasó por la cabeza la idea de regresar a buscarla. Pero entonces volvió a mirar al alumno que llevaban a la enfermería, y de repente ya no tenía tanta sed. Respirando con dificultad, Saito se preparó para abrir la puerta de su aula, justo cuando sonó el intercomunicador de la escuela. «Estudiantes y profesores, la escuela secundaria de Raccoon City terminará las clases temprano hoy», anunció el portavoz, para sorpresa de Saito. «Los padres ya han sido notificados. Por favor, diríjanse a la entrada de la escuela para recoger a sus hijos. Gracias». Saito se quedó mirando el altavoz del intercomunicador, con la mandíbula tensa, sin emitir sonido alguno. Estaba atónito y en silencio, y ya podía oír cómo los alumnos y profesores que quedaban empezaban a levantarse y a abandonar el edificio. Mientras sus compañeros salían corriendo del aula del señor Dalal, la angustia de Saito se hizo más profunda. Algo iba terriblemente mal, y ahora comenzaba a sentir terror. Louis se aferró a la manija de la puerta del Camry de los Iraga mientras conducían por la ciudad hacia la preparatoria de Raccoon City. En lugar de ir en el asiento trasero como de costumbre, ahora estaba en el asiento del copiloto, lo que le permitía observar de cerca lo que sucedía a su alrededor. Sus ojos estaban prácticamente pegados a las ventanas mientras veía a policías colocando barricadas que bloqueaban calles enteras, helicópteros militares evacuando a decenas de personas y llevándolas a quién sabe dónde, y equipos de SWAT armados con rifles y subfusiles listos para actuar. Era obvio que Raccoon City estaba cayendo bajo la ley marcial, pero Louise no tenía ni idea de por qué. ¿Qué está pasando?, susurró Louise, observando cómo la policía colocaba otra valla de alambre y alejaba a los peatones confundidos. Algunos no reaccionaban bien y fueron llevados inmediatamente a otro lugar. «No lo sé», respondió la señora Iraga, apretando con fuerza el volante hasta que sus dedos se pusieron blancos como la carne. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, observando todo mientras continuaban su camino hacia la escuela de Saito. Para cuando recibieron la llamada, Louise prácticamente había abandonado sus estudios. En cambio, ambas mujeres habían centrado toda su atención en la televisión, viendo cómo estallaba la crisis que azotaba Raccoon City. Lo que más preocupaba a Louise era que ni siquiera los medios parecían saber lo que ocurría. Se informaba del aumento de hospitalizaciones y violencia, sí, pero no de la causa. Es más, las autoridades de la ciudad guardaban un silencio absoluto. El alcalde había abandonado la ciudad abruptamente a primera hora de la mañana, mientras que el jefe de policía se había atrincherado en su oficina, dando órdenes extrañas a todo el cuerpo policial.
Órdenes que, sin duda, se estaban cumpliendo, pero Louise no lograba comprender la lógica de concentrar a los agentes cerca de las salidas de la ciudad y solo bloquear ciertas calles. Era evidente que la policía estaba desbordada, y con la situación cada vez más descontrolada, eso era lo último que necesitaban. Aún así, lo que debería haber sido un trayecto de 30 minutos se había alargado hasta casi una hora. El tráfico estaba completamente paralizado mientras cientos de personas intentaban en vano salir de la ciudad, solo para ser rechazadas por la policía. Por algún motivo, el ejército estaba ayudando a contener la situación, pero principalmente dirigiendo a la gente a los puntos de evacuación. ¿Evacuación de qué? Louise no lo sabía, pero aún así la asustaba. Sobre todo porque los vuelos parecían estar disminuyendo en número. Al principio, contaba al menos 10 helicópteros despegando por hora. Ahora solo quedaba uno. Finalmente, llegaron al instituto de Raccoon City, y a Louise se le cortó la respiración al ver a decenas de estudiantes aterrorizados esperando a sus padres frente al edificio. Al principio no pudo ver a Saito, pero al avanzar con cuidado lo vio de pie frente a una multitud. Tenía la mirada perdida, como perdida en el vacío. Louise reconoció esa mirada de inmediato. Había visto algo que lo había perturbado profundamente, y esta vez no era una película. Saito, cariño. Llamó la señora Hiraga. Saito no reaccionó al principio, simplemente siguió mirando fijamente en silencio. Entonces su madre repitió con insistencia. Saito. ¿Eh? ¿Qué? Balbuceó Saito, girando la cabeza hacia ellas. Tenía los ojos muy abiertos, pero se suavizaron con un alivio inmenso al ver a su madre y a Louise mirándolo con preocupación. Saito, ¿estás bien? Preguntó Louise con dulzura, y Saito asintió rápidamente mientras subía al coche. Sí, estoy bien, respondió Saito, cerrando la puerta tras de sí y abrochándose el cinturón de seguridad. Su madre lo miraba con evidente preocupación. Luego él suspiró y añadió. Te cuento en casa. ¿Podemos irnos ya, por favor? La señora Hiraga siguió mirando a su hijo junto a Louise. Tras un instante, la japonesa de mediana edad asintió y puso el coche en marcha. Arrancaron rápidamente, dejando atrás el instituto mientras se dirigían a su apartamento. Sin embargo, al acercarse, un fuerte estruendo proveniente del interior de la ciudad hizo que Louise diera un respingo. Reconoció el sonido y, con un ligero temblor, giró la cabeza hacia la dirección aproximada de donde provenía. ¿Eso fue un disparo?, murmuró Saito entre dientes. Nadie más dijo nada, pero su velocidad aumentó notablemente. 23 Louise miraba nerviosa por la ventana de su habitación a oscuras, tras una pared, observando cómo decenas de personas aterrorizadas corrían para salvar sus vidas. ¿De qué? Louise no lo sabía. En cuanto Saito regresó a casa, al que poco después se unió el señor Hiraga, que había salido temprano del trabajo, se atrincheraron en su apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, estaban clavando tablones sobre las ventanas y Saito había empezado a llevar siempre consigo su bate de béisbol. Si antes no era evidente, estaba ocurriendo algún tipo de desastre. Mamá, papá, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Saito nervioso desde el interior de la sala de estar, con la voz amortiguada por la pared que los separaba. Nos quedaremos aquí. Tenemos suficiente comida y agua para varias semanas, respondió el señor Hiraga, así que podremos superar lo que sea que esté sucediendo. Se oyeron algunos disparos más, esta vez mucho más cerca que el primero. La frecuencia de los incidentes había aumentado drásticamente en las últimas horas, y en la última hora pareció haber estallado. Al principio, Louise pensó que tal vez la policía estaba disparando a alguien, o que quizás los disturbios que habían sacudido el estadio Warren se habían extendido a otras partes de la ciudad. Pero ahora Louise tenía dudas, y no pudo evitar morderse nerviosamente el labio inferior mientras jugueteaba con la varita que guardaba en el bolsillo. ¿Estás seguro de que es lo correcto?, preguntó Saito mientras sus pasos amortiguados le indicaban a Louise que caminaba de un lado a otro. Papá, sé lo que vi en la escuela. Ese tipo, lo que sea que tuviera el agua que bebió lo afectó mucho, y apostaría mi vida a que eso, los disturbios y las hospitalizaciones están relacionados. Por eso no bebemos agua del grifo. Aquí hay muchas botellas de agua, así que no hay problema, respondió el señor Hiraga, provocando que Louise frunciera ligeramente el ceño. Una vez reunidos todos, Saito reveló lo que tanto le preocupaba. Justo antes de que terminaran las clases, fue a beber agua de una de las muchas fuentes del colegio.
Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un compañero que había bebido del grifo se puso gravemente enfermo y tuvo que ser llevado en brazos por algunos profesores y un policía que casualmente se encontraba allí. Era evidente que algo en el agua había enfermado al pobre chico, por lo que se negaron a tocar el grifo. Una parte de ella temía que se hubieran contagiado del patógeno presente en el agua durante el día, cuando la habían estado usando libremente, pero Louise solo podía rezar para que no hubiera llegado a su apartamento para entonces. En cualquier caso, era evidente que algo en el agua estaba enfermando a la gente, lo que los había llevado a su situación actual. Saito, te preocupas demasiado, dijo su madre, intentando tranquilizar a su hijo. Respira hondo y cálmate. Todo va a salir bien. No va a pasar nada malo. Saito, claramente incrédulo, replicó. No, no lo entienden. Tenemos que irnos, ahora mismo. Agarremos lo que podamos, subamos al coche y salgamos de aquí. Porque si no, lo que sea que esté pasando, Saito, no vamos a abandonar nuestra casa, interrumpió enérgicamente el señor Hiraga. Ustedes son, gruñó Saito, y se marchó dando un portazo a la habitación de Louise. Cerró la puerta tras de sí, se dejó caer en la cama y gimió, cubriéndose la cara con las manos. Maldita sea. Louise frunció el ceño al darse la vuelta para mirar a su amigo. Sin gustarle su estado de angustia, dijo suavemente. Saito, yo, no creo que irte sea lo correcto. Aquí estás más seguro. Por ahora, sí, admitió Saito mientras miraba a su amigo. ¿Pero por cuánto tiempo más? Sé que las cosas van a empeorar, y muy pronto las finas paredes de nuestro apartamento no serán suficientes para protegernos. Tenemos que irnos mientras aún tengamos una oportunidad. Bien, ¿cómo? Preguntó Louise con insistencia. Estoy de acuerdo contigo en que salir de la ciudad probablemente sea la mejor opción, pero ya viste lo congestionadas que estaban las autopistas. Si intentamos simplemente salir de aquí en coche, nos quedaremos atascados y a merced de lo que esté pasando afuera. Al menos aquí estamos fuera del meollo del asunto. Saito la miró fijamente en silencio, y la tensión entre ellos se hizo palpable. Finalmente, Saito rompió el silencio, suspiró y dijo, espero que tengas razón. Dicho esto, Saito se puso de pie, con el bate aún en la mano, y salió de la habitación. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Louise siguió mirándola fijamente. Al principio, no dijo nada, dejándose absorber por los sonidos de Saito hablando con sus padres y el caos que reinaba en la ciudad. Había desaparecido la felicidad y la seguridad que había sentido esa mañana. Ahora tenía miedo, igual que cuando llegó a la Tierra. Finalmente, suspiró y murmuró, espero que yo también. Dicho esto, Louise se giró para mirar por la ventana. Más gente corría y varios coches pasaban a toda velocidad sin prestar mucha atención a los demás. Para su sorpresa, vio como un vehículo atropellaba a una persona que cruzaba la calle tranquilamente. Ni siquiera se detuvieron a ver cómo estaba. Simplemente, el vehículo y sus ocupantes se alejaron a toda velocidad sin siquiera mirarla dos veces. ¿Qué está pasando? Se preguntó Louise, mordiéndose de nuevo el labio inferior mientras seguía observando. La noche estaba despejada y la luna llena brillaba con fuerza en lo alto. Junto con las farolas, Louise podía ver gran parte de lo que la rodeaba, pero una parte de ella deseaba no poder hacerlo. Raccoon City ya no parecía impoluta ni acogedora. Ahora parecía como si se estuviera convirtiendo en algo salido de una pesadilla. De repente, Louise oyó unos golpes sordos que venían de arriba. Levantó la cabeza de golpe, pero no pudo distinguir qué los había producido. Le pareció oír a varias personas dando pisotones. Luego oyó un leve gemido y un crujido que se acercaba, casi como si estuvieran bajando algo. ¿Qué demonios? Murmuró Louise, pegando la oreja a la pared. El ruido aún era tenue, pero podía sentir la reverberación de los débiles sonidos que producía. Su corazón se aceleró y echó un vistazo rápido por la ventana para intentar ver qué sucedía. Al principio, no vio nada. Estaba dispuesta a dejarlo así, pero entonces divisó una silueta oscura en el tejado de un edificio al otro lado de la calle. Una figura oculta entre las sombras, mirando directamente a su apartamento. Concretamente, al salón, aún iluminado, donde se encontraban Saito y su familia. Sus ojos se abrieron de par en par y se preparó para gritar a los Hiraga sobre el aparente peligro. No tuvo oportunidad. Antes de que pudiera siquiera darse la vuelta, oyó el sonido de cristales rotos en el salón, seguido de pequeñas explosiones. Las finas tablas que cubrían las ventanas del apartamento se hicieron añicos, y los Hiraga gritaron aterrorizados mientras la gente entraba a la fuerza. Al suelo, ahora.
Gritó un hombre, con la voz amortiguada por la pared, que aún seguía en pie tras la que se escondía Louise y por lo que parecía ser una máscara que le cubría el rostro. Oyó gruñidos y empujones, además de cómo forzaban las puertas del baño y del dormitorio principal, y luego un fuerte golpe cuando algo impactó contra la señora Hiraga, haciéndola caer al suelo. «¡Mamá! ¡Maldito!», gritó Saito, solo para que Louise oyera cómo su cuerpo caía al suelo al ser golpeado también. «No se mueva», ordenó una mujer con acento alemán, y algo hizo clic en ella. A Louise se le cortó la respiración y, lentamente, entreabrió la puerta para echar un vistazo al salón. Saito y sus padres estaban retenidos en medio de la sala, rodeados de cristales rotos. La señora Hiraga tenía un feo moretón en la cara, y Saito se agarraba el estómago haciendo una mueca de dolor. El señor Hiraga estaba obligado a arrodillarse, protegiendo a su familia con la mirada, mientras fulminaba con la mirada a quienes invadían su hogar. A su alrededor había 5 hombres y mujeres fuertemente armados, vestidos con uniformes blindados negros y grises, con los rostros ocultos tras cascos y máscaras antigas. Cada uniforme era ligeramente diferente, probablemente indicando su ocupación. Una de ellas, una mujer rubia con un moño corto que portaba lo que Louise reconoció como una carabina M4 gracias a Saito, vestía una túnica de cuero negra que no desentonaba con la atmósfera de un hospital macabro. Otra, una mujer asiática de pelo corto y negro, con la parte inferior del rostro cubierta solo por una máscara, llevaba un uniforme mucho más gris que contenía varios bidones, jeringas y algún tipo de extractor en la espalda. Empuñaba una metralleta MP5, apuntando directamente a la cabeza del señor Hiraga. La última mujer, con el pelo largo y castaño recogido en un moño mucho más grande, vestía un uniforme blindado negro ajustado con detalles grises en la parte exterior de las piernas y el interior de los brazos, y llevaba el rostro cubierto por una máscara antigas azul claro que dejaba sus ojos al descubierto. A la espalda llevaba un fusil de asalto que Louise no reconoció, pero que parecía tener un asa de transporte en la parte superior. En la mano sostenía una pistola gris plateada, apuntando al propio Saito. Los 2 hombres que los acompañaban iban completamente cubiertos con armadura. La de uno de ellos parecía inspirada en las armaduras de los artificieros, mucho más gruesa y con múltiples granadas y otros explosivos sujetos a cinturones en el pecho. Empuñaba una escopeta de corredera de gran calibre, con la que apuntaba cuidadosamente a su alrededor mientras inspeccionaba prácticamente todo. Junto a él, también registrando el apartamento, había un hombre que llevaba lo que parecía ser una capa con capucha sobre su armadura, de una extraña textura hexagonal. Al igual que la primera mujer, portaba un M4. Las habitaciones 1 y 2 están libres, informó el hombre más corpulento. El baño también debe estar despejado, añadió el hombre encapuchado mientras se acercaba a la habitación de Louise, lo que provocó que la mujer con la máscara facial transparente gruñera con impaciencia y girara la cabeza hacia los Hiraga. ¿Dónde está la chica? Sabemos que está aquí, exigió la mujer de cabello castaño con acento francés. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al darse cuenta de que, sin duda, hablaba de ella. Que te jodan, respondió Saito de inmediato, solo para recibir una patada ascendente en la cabeza. Cayó hacia atrás y aterrizó con fuerza de espaldas, gimiendo y rodando un poco antes de que la rubia lo inmovilizara con el pie sobre el pecho. Intentó forcejear, pero la mujer le apuntó con su pistola directamente a la cara. Un paso en falso y no dudaré en volarte la cabeza, declaró la alemana. Ahora, responde a la pregunta. Saito tragó saliva nervioso, pero permaneció inmóvil y en silencio mientras fulminaba con la mirada a la mujer. Lejos de sentirse intimidada, la mujer soltó una risita siniestra y presionó con más fuerza su pecho, dificultándole la respiración. «Deja en paz a mi hijo», exigió el señor Hiraga, a lo que la francesa respondió apuntándole con el cañón de su pistola a la cabeza. «A menos que quieras ver los sesos de tu hijo esparcidos por el suelo, nos vas a dar lo que queremos», dijo la mujer sin una pizca de empatía. «Te lo voy a preguntar una vez más. ¿Dónde está la niña?» El señor Hiraga miró a su hijo, que negaba con la cabeza con vehemencia. Luego miró a su esposa, que lo observaba con temor, suplicándole en silencio que no respondiera. Tras unos instantes, su mirada se dirigió a la habitación, donde él y Louise se miraron. Fue un instante fugaz, pero suficiente para endurecer su mirada antes de volver a observar a su captor. «Fuzakeruna», respondió él. La francesa suspiró y negó con la cabeza, luego le propinó un violento golpe en la cara con su pistola. El señor Hiraga jadeó y cayó al suelo mientras un hilo de sangre le corría por el rostro.
La señora Iraga lanzó un grito de terror al sujetar a su marido, y la francesa retrocedió. Berta, 4 ojos, mátalos, ordenó, girándose para encarar a los 2 hombres que la acompañaban. Las 2 mujeres obedecieron de inmediato, quitando los seguros de sus armas, mientras Berta levantaba a Saito y lo lanzaba hacia sus padres. Apuntando sus armas a la familia encogida, los láseres rojos se encendieron, revelando un pequeño punto rojo en sus frentes. Justo cuando se disponían a apretar los gatillos, Louise dejó escapar un grito ahogado involuntario, atrayendo la atención de todos. La francesa, a quien Louise supuso que era su líder, la vio fugazmente mientras se retiraba hacia el interior de la habitación. «Vector, agárrala», ordenó la mujer, chasqueando los dedos. Al oír unos pasos que se acercaban rápidamente a la puerta, Louise empezó a entrar en pánico. Miró a su alrededor buscando una vía de escape, pero no encontró ninguna. Desesperada, se arrojó debajo de la cama y se tapó la boca con las manos con fuerza, intentando ahogar su respiración agitada mientras el hombre armado entraba. Al mirar hacia un lado, vio las gruesas botas negras del hombre resonando junto a la cama, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no gritar del susto. Mientras el hombre seguía merodeando por la habitación, dijo con demasiada calma: «Sal, Louise. Sé que estás aquí. No hay nada que temer. No queremos hacerte daño». Louise se negó a responder, y en su lugar apretó con más fuerza las manos contra su boca mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar. Vector continuó: «Eres mucho más importante de lo que crees. Lo que puedes hacer cambiará el mundo. La gente para la que trabajo quiere ayudarte a lograrlo. Así que, muéstrate, y te prometo que la gente buena de afuera no saldrá lastimada». Sin creerle ni por un segundo, Louise permaneció escondida. El sudor le corría por el cuerpo y las lágrimas comenzaron a acumularse en el rabillo de los ojos. Un terror absoluto le atenazó el corazón y se negó a soltarla, y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no llorar. El sonido de los pasos cesó, y Vector gruñó furioso mientras abría de golpe el armario y apartaba la ropa colgada con su rifle. «Estás poniendo a prueba mi paciencia, chica. O sales ahora mismo, o te obligo. Y créeme, no te va a gustar». Siguió dando pisotones por la habitación, y Louise se negó a moverse de su escondite. Lo oyó tirar cosas de la cama y de las mesas cercanas al suelo, y se mordió los dedos para no hacer ruido. Vector siguió merodeando por la habitación, hasta que se detuvo justo al lado de la cama. Entonces se rió para sí mismo y comentó: «Claro, qué tonto fui». Louise contuvo la respiración y giró lentamente la cabeza hacia sus botas. Cuando él empezó a alejarse, Louise suspiró aliviada para sus adentros, pero se quedó paralizada al ver su cabeza de repente. «Hola, Louise», saludó Vector, y Louise gritó cuando él la agarró violentamente y la sacó de debajo de la cama. El hombre armado la levantó y la miró fijamente a los ojos mientras ella intentaba liberarse a patadas y puñetazos, pero ninguno de los golpes le hacía efecto. Más bien, parecía más divertido que dolido. Entonces Louise logró darle una patada entre las piernas, y él gruñó y aflojó el agarre por un instante. Louise intentó liberarse, pero Vector le espetó: «Perra». Y la arrojó contra la pared. Un fuerte zumbido le llenó los oídos y todo se le nubló. Aturdida, no opuso resistencia cuando Vector la sacó a rastras de la habitación y la arrojó a los brazos de Saito y su familia, quienes la sujetaron de inmediato y se colocaron protectoramente frente a ella. «¿Tenías que hacerle daño?», preguntó la francesa enfadada, y Vector simplemente se encogió de hombros. «Ella se resistió, Lupo», señaló Vector. «Podrías haberle provocado una conmoción cerebral. Nuestras órdenes eran traerla ilesa», le recordó ella, pero a Vector no pareció importarle. Suspirando, Lupo le espetó a la rubia y ordenó: «Berta, revísala». «Enseguida», respondió Berta, dirigiéndose de inmediato hacia Louise. Mientras Saito y su familia intentaban bloquearle el paso, la mujer asiática que los acompañaba los hizo retroceder con su MP5. Louise empezó a recobrar el sentido al sentir que la alemana la examinaba, presionando con los dedos el moretón en su cabeza, lo que la hizo estremecerse, y alumbrándole los ojos con una linterna. Por suerte, no duró mucho, y Berta retrocedió rápidamente y se giró hacia su líder. «Está bien. Solo un moretón, nada más», informó, y Lupo asintió antes de volverse hacia Vector. «Ese moretón te lo vamos a descontar de tu sueldo», declaró Lupo, señalando con el dedo al hombre blindado que simplemente se encogió de hombros con indiferencia. «Me parece bien. Sigo ganando millones con esto», señaló. Ahora plenamente consciente, Louise miró a su alrededor.
Al darse cuenta de que aquellos hombres eran mercenarios, intentó averiguar por qué la perseguían. Entonces, para su horror, notó que cada uno llevaba un parche en el hombro. Representaba un octágono con segmentos rojos y blancos alternados, con los rojos sobresaliendo de los blancos a modo de radios. Un anillo gris con puntas negras entre los radios se veía al fondo, y en la parte inferior, sobre una pancarta blanca, se distinguían las letras rojas SUS. Aunque el logotipo no era exacto, Louise lo reconoció de inmediato. Ese era el logo de la corporación Umbrella. Umbrella había enviado mercenarios tras ella, y solo había una razón por la que estarían interesados en ella. Sintió náuseas y empezó a hiperventilar, casi hasta el punto de no oír a Lupo hablar por sus auriculares. Comando, el sujeto cero está contenido, dijo, llevándose los dedos a las orejas. Solicito extracción inmediata en helicóptero desde la azotea de nuestra ubicación. La persona al otro lado de la línea dijo algo que Louise no pudo entender, pero Lupo asintió y respondió. Ligeros moretones en la cabeza. Se resistió. Lupo se giró y fulminó con la mirada a un vector impenitente mientras el comando de Laus respondía. Tras un instante, Lupo replicó. Entiendo, señor. No volverá a ocurrir. La encontramos con sus guardianes. ¿Qué quiere que hagamos con ellos? Un momento tenso se prolongó mientras Louise y los Iragas miraban fijamente a Lupo. Cuando pasó, Lupo asintió y respondió. Por supuesto, señor. Lupo apartó los dedos de su oreja y volvió a sacar su pistola. Luego ordenó. Belway, Vector, llévenla arriba. Berta, Fourelles, encárguense de los demás. Los ojos de Louise se abrieron de par en par, al igual que los de Saito. La señora Iraga, presa del pánico, comenzó a llorar e intentó retroceder a gatas, llevándose consigo a su hijo y a su marido, pero los demás mercenarios no les permitieron llegar muy lejos. ¡No! Gritó Louise, intentando abrirse paso hacia ellos, pero el hombre fuertemente armado con la escopeta la agarró con fuerza del hombro y la tiró al suelo. La inmovilizó, le puso las manos a la espalda y sacó unas esposas. Ella forcejeó, intentando liberarse mientras miraba a Saito y a su familia. El señor Iraga la abrazó con fuerza, mientras Saito la observaba con los ojos muy abiertos. Al mismo tiempo, miró hacia el bate de béisbol que yacía junto al sofá y su cuerpo se tensó. Al darse cuenta de lo que iba a hacer, Louise solo pudo observar impotente, sin poder hacer nada. De repente, oyeron un fuerte chirrido de neumáticos sobre el pavimento justo afuera, seguido del crujido del metal cuando un gran camión perdió el control. El vehículo se desvió bruscamente, arrasando con decenas de vehículos abandonados y estacionados antes de estrellarse contra la fachada del complejo de apartamentos, provocando un temblor en todo el edificio. ¿Qué demonios? Gritó Belway mientras los mercenarios se volvían instintivamente hacia la fuente del disturbio. Saito tuvo tiempo suficiente para correr hacia el bate de béisbol, lo tomó y lo blandió de inmediato hacia la mercenaria más cercana. Resultó ser Cuatro Ojos, a quien golpeó en el estómago, y se dobló sobre sí misma mientras Saito giraba y golpeaba a Berta en la espalda, derribándola también. ¡Mierda! Gritó Vector, apuntando con su rifle a Saito. Justo cuando apretó el gatillo, el señor Iraga se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo e intentando arrebatarle el rifle mientras le propinaba un puñetazo en la cabeza. El disparo falló, pero el ruido fue suficiente para que a Louise le zumbaran los oídos. Lupo intentó dispararle, pero la señora Iraga se unió a su marido, estampando a cabecilla contra la pared y blandiendo un cuchillo de cocina que había estado escondiendo bajo su falda, con el que ahora pretendía matar. Sin dudarlo, Saito corrió hacia Belway y le asestó un golpe ascendente con su bate de béisbol de madera en la cabeza blindada. El golpe no fue suficiente para derribarlo, pero sí lo hizo tropezar hacia atrás y permitió que Louise rodara a un lado. Saito buscó su pistola, pero antes de que pudiera levantarla, Louise sacó su varita del bolsillo y le apuntó directamente. ¡Bola de fuego! Gritó a todo pulmón, sin importarle la fuerza del lanzamiento. La explosión resultante lanzó al mercenario, fuertemente armado y blindado, hacia atrás, atravesando la pared de yeso. La lucha cesó momentáneamente mientras todos la miraban fijamente. Los padres de Saito estaban conmocionados, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Incluso los mercenarios se sorprendieron, aunque no tanto. Más bien, habían oído hablar de sus habilidades, pero aún así, verlo por primera vez los dejó atónitos. Esa vacilación duró solo un instante, sobre todo cuando Belway empezó a salir de entre los escombros. Louise se preparó para lanzar de nuevo, cuando el señor Iraga gritó. «Louise, Saito, ya».
Al darse cuenta de lo que le estaban preguntando, los ojos de Saito se abrieron de par en par y comenzó a protestar. Pero papá. Sigan así. Añadió su madre, y ambos padres continuaron luchando contra los mercenarios. Era evidente que ya no eran tan fuertes y que estaban perdiendo la ventaja que les había dado el ataque sorpresa. Sabiendo lo que tenían que hacer, pero odiándose a sí misma por haberlo aceptado, Louise comenzó a tirar de Saito de vuelta hacia su habitación y la salida de incendios del otro lado. Saito, vamos. Le ordenó ella, pero Saito forcejeó e intentó reunirse con su familia. No, no los voy a dejar. Protestó, recibiendo a cambio una mirada suplicante y llorosa de sus padres. Saito, por favor. Llévate a Louise y corre. Suplicaron, mientras su padre era apartado a golpes de Vector y Lupo le arrebataba el cuchillo a su madre antes de estrangularla. Berta y Cuatro Ojos también comenzaron a levantarse, fulminando al chico con la mirada con odio y una intención asesina. Pero, intentó decir Saito, pero sintió que Louise tiraba desesperadamente de la manga de su sudadera. Tras dirigirles a sus padres una última mirada de arrepentimiento, ambos corrieron a la habitación de Louise y cerraron la puerta de golpe. Luego, volcaron un gran armario que servía de vestidor a Louise, impidiendo temporalmente que los hombres armados entraran a la fuerza. Vamos, vámonos. Gritó Saito mientras abría la ventana de golpe y entraba, con Louise justo detrás. Al empezar a bajar corriendo por la escalera de incendios, oyeron como la puerta de madera se astillaba antes de desprenderse por completo de sus goznes. Al levantar la vista, vieron la cabeza blindada de Belway mirándolos con furia desde lo alto de la escalera. Golpeó el metal con el puño antes de bajar, escopeta en mano. Entonces sonó un disparo y una bala impactó en la mampostería justo detrás de Saito y Louise cuando subían a otro nivel de la escalera de incendios, haciéndolos gritar a ambos. Louise giró la cabeza hacia el otro extremo de la calle, donde vio a un tercer hombre, vestido con un uniforme militar gris claro y gafas telescópicas sobre su casco con máscara, apuntándoles con un rifle sin mira telescópica. Alto el fuego, Spectre, podrías darle a la chica. Gritó Belway mientras se abalanzaba sobre ellos. Al darse cuenta de que debían desaparecer de su vista de inmediato, Saito y Louise aceleraron el paso y continuaron bajando por la escalera de incendios. Una vez en el último nivel, Saito saltó, evitando por poco un esguince al aterrizar en cuclillas, luego se giró y extendió los brazos para que Louise se dejara caer. Ella también saltó, y Saito atrapó a su amiga, mucho más ligera, antes de depositarla con cuidado en el suelo. Rápidamente recogió su bate de béisbol, y juntos, los dos adolescentes corrieron hacia la ciudad oscura, con sus perseguidores pisándoles los talones.